Por parte del Partido Nacionalista Vasco tenemos con nosotros a Aitor Urrutia, Euskal Herria Bildu Leire Pinedo, Elkarrekin Podemos Juan Ramón Becerra, Partido Socialista Vasco Euskadiko Ezkerra Sonia Pérez y Partido Popular Carmelo Barrio. Voy a saludarles. Voy a saludarles como se merecen en cuanto tomen asiento. Eskerrik asko. Aulki bat ere faltako da, oraintxe moldatuko gara, jarri zaitez, mesedez? Bai? Hortxe? Vamos a poner Madonna. Somos muy equitativos. Chicos. Como nos hemos puesto en modelo sociedad, ¿verdad? En las sociedades en Euskadi solemos hacerlo también así. Ha sido, como ven, de una forma muy natural, no hace falta ni que le demos vuelta a esto. Ikusten duzue, bitartean, prestatzen den bitartean, pixkata salduko dizuet, zein den izango dugun eztabaidarako sistema eta zertan jardungo dugun. Datuak azaldu bizkigute, datu horiei helduko diegu, baino datuetatik txikia. Ez dakiten zuten baden. Datuetatik haragoko pausu bat egitea eskatuko diegu gurekin diren solaskidei. Hain zuzen ere, beren iritzi, posizionamendu eta ikuspegiak ezagutu nahi ditugu, hasieratik beretik zabaldu dugun erronkaren inguruan. Zer gehiago egin dezake sistema politiko-instituzionalak kooperatibe mugimenduari dagokion hauspotzea zabaltzeko. Decía que más o menos este va a ser el objetivo con el que vamos a dirigir esta conversación, que esperamos que sea esto precisamente, porque hemos pedido a todas las fuerzas políticas del arco parlamentario vasco que nos ayuden en este trabajo, como ha indicado al principio también de la intervención Rosa Lavín, que nos ayuden en ese reconocimiento del movimiento cooperativo. Me queda súper. Lan pixka bat ematen du, guztia prestatzeak? Gutxi gora bera esango nuke bagaudela. Edozein kasutan. Voy a empezar, si les parece, por recordar algunos de los datos. Los hemos oído desde el principio de la mañana, pero creo que es interesante tenerlos cerca, tenerlos presente, para que recordemos de qué estamos hablando. Ustedes los conocen seguro muchísimo mejor que yo, sin lugar a dudas. En cualquier caso, permítanme que los refresque. 2016. Se ha incrementado el censo en 51 cooperativas en Euskadi y llegan a un total de 1.110 cooperativas federadas. Como ha recordado Rosa Lavín, somos una red de 1.200.000 personas socias de todo tipo, de trabajo, consumo, agricultura, gurasos, aita y ama en la enseñanza, etc. Eso quiere decir que por encima de los 20 años, 6,7 de cada 10 personas en Euskadi está vinculada al movimiento cooperativista. Es un dato que pensamos que es muy llamativo. La cifra total de trabajadores ha crecido un 3,02, socios de trabajo 335 personas. En el mundo, lo hemos visto, 100 millones de personas empleadas en el entorno cooperativo, de ellas 53.500 en Euskadi. En todos los sectores de la actividad, 6% del empleo de la comunidad autónoma del País Vasco, 52% son mujeres, por encima de esa media que ya está por encima de la media de otros muchos lugares. Nos recordaba el profesor, 49% en el caso de las cooperativas en España, 52% en el caso de las cooperativas en Euskadi. Facturación de 9.200 millones de euros y en el mercados internacionales 4.600 millones de euros. Más del 65% de la facturación de las cooperativas industriales, ventas internacionales, y el conjunto de la actividad equivale al 7% del PIB vasco. Hauek beraz, testuinguruko datuak. Y ahora ya sí, voy a pedirles una primera intervención para marcar la posición de cada una de sus fuerzas políticas. Una primera ronda de intervención. Les pido por favor que sea breve para que podamos entrar enseguida al debate. Me gustaría, por favor, que destaquen cuál es, en su opinión, la aportación fundamental que creen que realiza el movimiento cooperativista vasco al país y cómo valora la capacidad de seguir siendo un agente clave para el desarrollo. Una primera ronda de intervenciones. Si les parece, podríamos empezar por el Partido Nacionalista Vasco, Aitor Urrutia. Bueno, egunon denoi. Yo creo que yo, más que de una aportación fundamental, hablaría de aportaciones fundamentales en distintos ámbitos.
Una en el ámbito económico, lo relativo al peso, a la importancia en el PIB de la economía del país, también en términos de generación de empleo, y tanto de generación de empleo como de la contraparte, que es la no pérdida de empleo en momentos más difíciles. Por otro lado, también hablaría de la aportación social, derivada precisamente de esa generación de empleo, con una distribución más horizontal y más equitativa, que evidentemente genera algo en la que probablemente estamos todos de acuerdo, que es la cohesión social. Y como tercera aportación fundamental mencionaría una aportación más intangible, si se quiere, que es una aportación cultural, filosófica, una visión de país, de sociedad, una manera de ser, de hacer las cosas, que tal y como ha dicho el profesor Torres, a sabiendas de que muchas veces se navega contracorriente. Eskerrik asko Aitor Urrutia jaunari. Euskal Herria Bilduren izenean Leire Pinedo. Bai, egunon guztioi, eta lehenik eta behin eskerrak ematea gaur hemen egoteagatik, eta Torres ikaslea entzutea ohore bat delako ekonomilari guztiontzat, baina esan beharrean noakan. Para nosotros el movimiento cooperativo vasco aporta en dos sentidos, ¿no? En el sentido cualitativo y en el sentido cuantitativo. En el sentido cuantitativo porque creo que es más que evidente el peso del movimiento cooperativo vasco en la economía y en la sociedad vasca. Pero también en el cualitativo porque lo que promueve es una cultura laboral de participación y de corresponsabilidad, que es una seña de identidad, como hoy hemos visto en todas las intervenciones, y es la seña de identidad más importante desde mi opinión. El movimiento cooperativo vasco, todos sabemos que está presente en toda la sociedad, en diferentes ámbitos de la sociedad, y como bien se ha dicho hoy, incluso muchas personas no saben hasta qué punto llega la implantación del movimiento cooperativo en su vida diaria o en qué ámbitos de su vida diaria está presente, y yo creo que esa es una de las mayores aportaciones a la sociedad del movimiento cooperativo, ¿no? Su presencia en ámbitos tan dispares, desde el ámbito educativo, como hemos dicho anteriormente, al ámbito productivo, pasando por todo tipo de servicios. Y para mí, esa aportación cualitativa que he mencionado antes, esa otra manera de mirar la economía, esa otra manera de mirar el mercado y esa relación de estos con la sociedad, esa otra manera de relacionarse con la sociedad, es la que va a hacer que el movimiento cooperativo vasco siga siendo clave en el desarrollo económico y social de este país. Gero izango dugu horretan gehiago sakontzeko aukera, eskerrik asko Leire. Elkarrekin Podemos, elkarrekin alduren izenean, Jose Ramon Becerra. Jose Ramon? Bai, egunon guztioi, eta mila esker kooperatiben konfederazioari gonbidapenagatik. Quiero agradecer también que nos hayan puesto los partidos después del catedrático Juan Torres, porque de lo contrario algunas de las cosas que hubiéramos dicho aquí hubieran sonado extemporáneas o incluso poco creíbles, ¿no? Pero bueno, la realidad es que el movimiento cooperativo vasco lo que aporta ahora mismo es ejemplo de una forma de hacer diferente, y eso es muy importante porque en un mundo donde impera el sistema capitalista, hacer las cosas de una forma diferente implica de alguna manera salirse de la pauta establecida, ¿no? Las cooperativas hacen empresa de forma diferente. De alguna manera no solamente emprenden de una forma distinta, sino que se organizan de una forma diferente, estructuran sus remuneraciones de forma diferente, establecen unos sistemas democráticos y participativos, y eso en sí mismo ya es una forma de salirse de la pauta. Y desde este punto de vista también construyen una sociedad diferente, una sociedad más solidaria, donde los valores que se establecen son no los del sistema capitalista exclusivamente. Evidentemente, de cara a futuro, si algo ha dejado claro esta crisis es que el propio sistema capitalista está en crisis, y que de alguna manera los retos de futuro que tiene la sociedad, que tiene el planeta, que tiene nuestra economía,
van más de la mano del modelo que pueden ahora mismo representar las cooperativas que el que ahora mismo representa el propio sistema capitalista que, como os hemos visto en la exposición del señor Torres, está en crisis. Entonces, en una sociedad postindustrial a la que nos dirigimos, me gustaría hacer referencia a ello porque la mayor parte del movimiento cooperativista vasco es en el ámbito industrial, se desarrolla su actividad en el ámbito industrial, me parece fundamental el ejemplo de hacer otro tipo de empresa que puede mostrarnos ahora mismo el sistema cooperativista vasco. Gracias. Es que ricasco. Muchísimas gracias. Y pasamos ahora, también siguiendo con esta primera breve, por favor, intervención. Partido Socialista Vasco, Sonia Pérez. Egunon. Egunon. Buenos días. Agradecer igualmente la invitación, felicitaros por la jornada, muy interesante, sobre todo de cara a dar visibilidad al sector. Yo lo que diría es que, bueno, es un modelo que está plenamente vigente. No se podría entender ni el progreso de la comunidad autónoma ni su realidad económica sin las cooperativas. Son un pilar fundamental y además son seña de identidad del tejido productivo. Son un sistema empresarial que además ha demostrado que resiste mucho mejor a la crisis y que guarda mayor relación con los principios y compromisos de la responsabilidad social, de la generación de empleo y sobre todo del desarrollo del potencial humano y profesional, ¿no? Colocando a las personas como primer lugar y como capital más importante, con lo cual su contribución, insisto, plenamente vigente como generadores de empleo y distribución de riqueza. Muchísimas gracias, Sonia. Y para terminar esta primera ronda de intervención, Partido Popular, Carmelo Barrio, egunon. Hola, buenos días. Muchas gracias, egunon. También agradecer, desde luego, a las cooperativas, ¿no? La invitación a este día, a este acto. Siempre suele ser un día interesante. El año pasado me acuerdo que nos pusisteis a hacer construcciones con el Lego, hacer construcciones y a interpretar por dónde iban a ir. Y bueno, yo creo que algunas de las cosas que dijimos, pues bueno, poco más o menos, bueno, se va avanzando en ellas, ¿no? Creo que hay ámbito suficiente pues para avanzar y mucho más que un camino que recorrer, desde luego, en el ámbito de lo cooperativo, en el ámbito de la economía social en este país. Hombre, yo creo que como se está hablando bastante de señas de identidad, y es verdad que las cooperativas, el movimiento cooperativo es una seña de identidad. Nosotros, los vascos, tenemos bastantes señas de identidad, ¿no? Y nos gusta hablar de la identidad y en la política tenemos nuestra identidad, los derechos históricos, nuestra foralidad. Yo creo que está bien arraigado. En la cultura pues tenemos nuestra identidad, que es también pues, nuestro idioma, del euskera, y la cultura vasca también en castellano. Es decir, tenemos una cultura potente, ¿no? Y en lo económico, independientemente de movernos en la globalización y en el concierto internacional y en la economía tal y como está, en todas sus dimensiones, pues nuestra seña de identidad es esta, ¿no? Es el cooperativismo y esa manera de generar una nueva forma de empresa. Yo creo que es una seña de identidad, efectivamente, pero enraizada y con mucho futuro, desde luego, si entre todos somos capaces. Bueno, antes la consejera hablaba de tener que avanzar, de tener que buscar acuerdos, pues entre todos, entre el sector mismo, entre la sociedad, entre los partidos y entre los gobiernos, las instituciones. Aquí el tramo institucional es muy importante, ¿no? Lo que influye en las cooperativas. Pues está bien claro. ¿Y qué es lo que aporta? Que efectivamente es la pregunta, ¿no? Pues yo creo que una cosa fundamental, o dos cosas fundamentales: una capacidad de adaptación, económica, empresarial, industrial, permanentemente, ¿no? Capacidad de adaptación tecnológica, innovadora, internacionalizadora, industrial. Yo creo que eso es una señal, también un factor, ¿no? Que caracteriza, y el otro es una capacidad de diversificar gestión económica y gestión social. Diversificar, pues estamos hablando de las cooperativas en su amplio espectro, ¿no? De las cooperativas industriales, empresariales, tecnológicas, pero también de las cooperativas de enseñanza, de las cooperativas de vivienda, de las cooperativas de consumo, de transporte, ¿no? De las agroalimentarias, importantísimas. Y eso yo creo que es la mejor capacidad que tienen, esa capacidad de adaptación permanente y de puesta en escena de superadora de la crisis. Es que ricasco, pues voy a lanzarles una serie de preguntas, dudas, por una parte las que nos han generado haber escuchado las intervenciones anteriores, por otras las que nos puedan hacer llegar. Ven ahí el hashtag Forocop17, Forocop Amazaspi. Si quieren hacernos llegar algunas preguntas, también las intentaremos trasladar. Estoy aquí con un montón de pantallas, un poco Minority Report, pero es para esto, es para poder recogerlas. Están acostumbrados a debatir en muchos foros. No voy a lanzar
preguntas personalizadas, les pido que se lo tomen como lo que es, una conversación de la que todos y todas vamos a aprender. Hemos escuchado a lo largo de la mañana la necesidad del reconocimiento. Los datos apuntan en un sentido, debería ser una realidad claramente asentada. ¿Piensan ustedes que es reconocida por la sociedad vasca en la medida a la que le correspondería esta dimensión que demuestran los datos? Parece que hemos insistido ya desde el principio en la necesidad del reconocimiento, de conocimiento y reconocimiento. Decían, mucha gente no sabe que realmente detrás de este servicio, detrás de esta situación, hay un modelo diferente cooperativo. ¿La sociedad vasca conoce y reconoce cómo debería ser el movimiento cooperativo? Ahí lo dejo. Yo creo que efectivamente, como pasa como lo decía el profesor, ¿no? ¿Se identifica el movimiento cooperativo? Pues sí, pero insuficientemente, ¿no? Insuficientemente. El movimiento del cooperativo o del conjunto de la economía social en sus dimensiones, lógicamente en la economía social el movimiento cooperativo es el más potente y está ahí, ¿no? Pero bueno, forma parte de una forma de economía pues especial, ¿no? Y lógicamente no está suficientemente yo creo que reconocido o conocido, ¿no? Por eso mismo una labor especial es la de las administraciones públicas y primero, también los sectores que conforman la agrupación, las asociaciones, federaciones del sector, lógicamente tienen un papel, pero las instituciones públicas, las administraciones, siempre se habla, cuando hemos hablado habitualmente, porque, por ejemplo, en el Parlamento Vasco pues han sido muchos las comunicaciones o los debates que se han tenido sobre la identificación de las necesidades de la economía social y del movimiento cooperativo. Incluso se analizaron pues aquel acuerdo famoso entre el Consejo Vasco de Cooperativas, el Gobierno vasco y la Confederación de Cooperativas, pues para ver por dónde avanzar, ¿no? Yo creo que esas cosas son las buenas, ¿no? Identificar esos problemas y darles visibilidad, ¿no? La visibilidad de las cooperativas, la visibilidad de la economía social, yo creo que es un elemento fundamental y sí que es cierto porque hay que superar todavía algunas deficiencias en la percepción y sobre todo por necesidad y por eficacia y por eficiencia. O sea, nosotros tenemos que estar también en la vanguardia lo hemos estado los vascos de factores de generación económica, empresarial e industrial, y es que el futuro se llama economía social y cooperación, ¿no? O sea, por eso mismo yo creo que el elemento fundamental es que seamos capaces de dar más visibilidad. Como reto, como diagnóstico y como reto, Leire Pinedo. No, yo cuando hablabas del conocimiento que se tiene por parte de la sociedad, ¿no? Del movimiento cooperativo y de las cooperativas en general, yo sí que creo que en realidad lo que se tiene son unas ideas generales de lo que es el movimiento cooperativo, pero sin mucha más profundización a nivel general. Sí creo que se conoce mejor y vosotros, todos los que estáis aquí y todas las que estáis aquí lo sabéis mucho mejor que yo, se conoce realmente la aportación del movimiento cooperativo mucho más en aquellas zonas donde mayor implantación ha tenido el movimiento cooperativo, ¿no? Al final, cuando vives en una zona donde hay muchísimas empresas del ámbito cooperativo, pues es más fácil saber cuáles son los beneficios del movimiento cooperativo, qué tipo de empleo se ha generado, las sinergias entre las cooperativas que se van generando en esa zona, las conoces de más cerca, ¿no? Pero sí que es cierto que en aquellas comarcas o en aquellas zonas donde el movimiento cooperativo se ve más lejos, porque es igual más anecdótica esa presencia en esa zona, pues es un poquito más generalizado, ¿no? Y por ejemplo, a mí sí que me ha llamado la atención muchas veces la situación que se da, que todos lo hemos vivido en nuestras comarcas, pues, por lo menos en la mía fue muy evidente que no es una comarca especialmente cooperativa, de las empresas de capital, las empresas del estilo capitalista puro y duro, que han tenido crisis y que se han convertido en una cooperativa, ¿no? Pues que sí que ha pasado que esa cooperativización se hizo pues con un fin concreto, ¿no? El de mantener los empleos, y sí que ha pasado muchas veces que luego se han generado problemas en esas nuevas cooperativas por el poco o escaso conocimiento de las verdaderas implicaciones que tiene ser miembro de una cooperativa y todo lo que eso conlleva de valores y de modos de trabajar, ¿no? Y eso sí que se está dando, ¿no? Y yo sí que tengo la sensación muchas veces, se ha hablado del tema de las instituciones. Yo la verdad es que desde que estoy en las instituciones y lo he notado más, yo sí que creo que muchas veces de las instituciones se presenta el modelo cooperativo, y hoy aquí lo hemos oído en diferentes hitzartzeak, parkatu batzuetan euskarara jungo naz, gaine gabe,
hemos escuchado pues, que es un modelo a preservar, que es seña de identidad de nuestro país, pero la verdad es que muchas veces me da la sensación de que no se presenta como algo vivo, como algo activo, como un agente activo de nuestra economía y de la sociedad vasca, y muchas veces me da la sensación que se presenta como algo pues, a preservar detrás de una vitrina, como si fuera algo a observar, pero no a vivir, ¿no? Y eso sí creo que es una de las cuestiones que merece un desarrollo más profundo. Pues queda lanzado también ese hilo y sumo también otro. Por supuesto, todo lo que aparezca al centro de la mesa es para disfrutarlo y para desarrollarlo. Pero añado también el elemento de empleo que se ha introducido también. Cuando hemos visto una posible solución o cuando se ha querido dar una posible solución, parece que este es el modelo, ¿no? Digamos que me gustaría también que incorporen en la reflexión la aportación a la calidad del empleo, que es un tema, sin lugar a dudas, de primera magnitud en la agenda de las preocupaciones de la ciudadanía. Sí, bueno, yo en materia del conocimiento y reconocimiento de las cooperativas, hombre, yo tengo que reconocer que igual en ese aspecto y en esta sala, pues no soy completamente objetivo, precisamente por lo que decía Leire, ¿no? Porque si uno viene del Valle Léniz y, bueno, ahora se le llama de Bagoyena y bueno, pues nosotros en nuestro valle es muy posible que alguien tiene la posibilidad de realizar todo su ciclo vital dentro del mundo cooperativo. Es decir, uno nace del seno de dos cooperativistas, lo mete en una guardería de una Ikastola que es cooperativa, todo su proceso educativo escolar lo lleva en una Ikastola que es cooperativa, luego tiene salidas de formación profesional y de formación académica universitaria mediante Mondragón Universitatea, puede trabajar en una cooperativa, en fin, tener sus arreglos en caja laboral, asegurarse todo con Lagunaro, tener su pensión complementaria. Y ahora hay hasta una residencia de ancianos, que es una cooperativa, con lo cual es que prácticamente todo el ciclo vital se puede. Entonces, ahí hay conocimiento, claro que hay conocimiento, pero evidentemente cuando uno se da una vuelta por el resto del país, como decía Leire, pues se da cuenta de que la realidad que vive, pues es diferente. Tanto en conocimiento como en reconocimiento. En cuanto al reconocimiento, sí, coincido con Leire en el que muchas veces el reconocimiento, cuando no se conoce, es más teórico que práctico, si se quiere, pero evidentemente cuando uno ha vivido esto y conoce también los problemas y los vaivenes y las contradicciones internas y externas y muchas cosas, pero el reconocimiento es positivo, ¿no? En cuanto a la generación de empleo, bueno, yo he empezado diciendo que la generación de empleo es una de las partes importantes. Su contraparte, cuando las cosas no pintan demasiado bien, el mantenimiento del mismo, la no pérdida al menos, y yo creo que en ese sentido el movimiento cooperativo es un factor importante, en el sentido en el que, al hilo también de la ponencia del profesor Torres, nos estamos enfrentando a dos cosas importantes, y es el tema del empleo y el tema de que la capacidad de decisión quede en el país, lo cual evidentemente incide en el arraigo, ¿no? Entonces, yo creo que por ahí deberían de ir todas las reflexiones para una futura profundización, tanto como sociedad como país. Bueno, yo lo que diría es que no hay que confundir reconocimiento con quizás falta de visibilidad. Creo que reconocimiento existe, de hecho en nuestra introducción lo hemos dejado claro todos, pero quizás a pesar de ese reconocimiento todavía adolece el sector de cierta visibilidad. Para eso hay que trabajar y hay que seguir trabajando mucho el sector junto con las instituciones, administraciones, partidos políticos que estamos aquí, en iniciativas que den esa
esa visibilidad. Creo que días tan señalados como el Día Internacional de las Cooperativas, o la UNESCO ha nombrado ahora bien cultural inmaterial a las cooperativas, pues no cabe duda que ese tipo de hechos pues son muy importantes, pero bueno, hay que trabajar, ¿no? Y hay que dar a luz toda la gestión y todo lo que hemos dicho que es el modelo cooperativista. En este sentido sí quería destacar la labor que, me imagino que además se habrá dicho, ¿no?, por parte de la consejera, pero sí quería destacar la labor que está haciendo la Dirección de Economía Social y el Departamento de Trabajo y Justicia, muy importante en este sentido, ¿no? Está trabajando una estrategia, la estrategia de economía social, que se van a recoger todos los planes de actuación de la propia dirección y además muchas medidas transversales con otros planes estratégicos. Y algo también importante, se está trabajando en la reforma de la ley de cooperativas, de la mano, por supuesto, del sector. Algo que, sin ninguna duda, va a redundar en mejorar y en dar más visibilidad al sector. Entonces, todo este tipo de medidas son buenas, son imprescindibles, diría yo, ¿no?, para dar esa mayor visibilidad, que no confundir con falta de reconocimiento. En cuanto al empleo, lo hemos dicho antes, es que el modelo cooperativista es generador de empleo. De hecho, es que tenemos muchísima confianza en las cooperativas como generadores de empleo. En el 2016 han incrementado un 2,55 el empleo, llegando a la cifra casi más alta que se tuvo en el 2007, antes de la crisis. O sea, eso es un reconocimiento. Entonces, y además no solo el empleo, no es generador de empleo sin más, es un empleo de calidad, es un empleo digno, es un empleo que hablar hoy en día de ese tipo de empleo, pues es todo un logro, es un triunfo, ¿no?, donde estamos viendo pues realmente la mediocridad que estamos teniendo en el resto de tejido empresarial, ¿no?, en mucho del tejido empresarial. No quiero generalizar, por supuesto. Entonces, pero sí destacar esa calidad del empleo. Sí, y en relación con la pregunta del empleo, yo creo que es que además es el elemento fundamental, es que las cooperativas son empleo, básicamente, ¿no? Y además, contrariamente a lo que es la sociedad mercantil, la empresa mercantil o de capital, donde la necesidad de un objeto de negocio o una idea de negocio para obtener beneficios hace que haya empleo, es decir, aquí es al revés, la generación de empleo, ¿no? La generación de empleo es lo que hace que vengan las ideas innovadoras y las y por eso decía al principio esa capacidad buena de adaptación a las necesidades, ¿no? Y por eso la diversificación, ¿no?, en lo que es la actividad del trabajo y de la actividad. Y además es que es eso fundamental, el elemento fundamental de las empresas son trabajo asociado, es decir, la cuestión fundamental, yo creo que por eso mismo es el empleo. Por eso mismo también se está más preparado, por eso mismo también tienen factores de cohesión interna, de adaptación interna en los trabajadores y a las necesidades. Yo creo que ese es y se aguantan mejor la crisis, como hemos visto, ya se han dicho por activa y por pasiva, ¿no? Pero ese es el elemento fundamental. Es que la cuestión de las cooperativas y de la economía social, pero de las cooperativas en particular, es el empleo, ¿no? Y el empleo es el que y la capacidad humana es lo que arrastra a todos los demás, contrariamente a la idea del empresario o a la idea del negocio que arrastra del empleo. Sí, yo creo que la cuestión del empleo estable sí es una palanca que ha ayudado al reconocimiento por parte de la sociedad de lo que es el modelo cooperativo. Evidentemente, antes de la crisis se podía ver las cooperativas como un sistema paralelo al de las empresas capitalistas, pero la propia crisis ha demostrado que las empresas que mejor han sabido conservar el empleo y dar un empleo de calidad han sido las cooperativas, son las que mejor han aguantado la crisis en ese sentido. Y yo creo que la sociedad, y sobre todo en aquellas comarcas de Euskadi donde está más implantado el modelo cooperativo, es evidente que han llegado a la conclusión de que el modelo cooperativo es el que mejor les puede ayudar a tener unos proyectos de vida asociados a un empleo estable y de calidad. Pero sí difiero con Sonia en que el reconocimiento no es solo visibilidad. El reconocimiento se tiene que ampliar también a los valores. Y el movimiento cooperativo aporta unos valores de cooperación, de trabajo en equipo, que se tienen que ver reflejados en todos los ámbitos, también en el político. Y hace 15 días hemos tenido en el Parlamento la presentación del nuevo plan de emprendimiento, y ahí se define la persona emprendedora como una persona que tiene iniciativa, que tiene compromiso, que tiene riesgo y que tiene autonomía. Y ya está. Ni una sola palabra
a lo que ha representado el movimiento cooperativista desde los años 50 hasta aquí en cuanto a emprendimiento colectivo, en cuanto a trabajo en equipo, en cuanto a solidaridad, en cuanto a espíritu de trabajo colectivo. El plan de emprendimiento no dice ni una sola palabra del movimiento cooperativo. El plan de industrialización que se ha presentado el lunes pasado, lo mismo de lo mismo. La ley de FP dual, de la que luego tendremos oportunidad de hablar, espero, no dice ni una sola palabra de fomentar los valores de la cooperación y del espíritu en equipo. Entonces, mientras en el ámbito político, en el ámbito institucional, no se dé un reconocimiento desde el punto de vista de los valores, que quede reflejado también en la realidad institucional y legal, pues evidentemente nunca va a poder haber un reconocimiento completo. No sé si queréis seguir interviniendo sobre esto, pero en cualquier caso a mí sí que me gustaría hincarle el diente, porque me parece que además el profesor nos ha dejado los deberes apuntados en su última reflexión. Decía cuáles son los grandes retos: dejarse ver y hacerse notar, empoderarse, hemos hablado sobre ello, pero también dice estar en los espacios de las reformas y tomar posiciones en los espacios estratégicos. Bueno, ¿de qué manera consideran que tiene que estar el movimiento cooperativo representado en esos espacios de toma de decisión, de toma de consulta, etcétera, etcétera? Una doble pregunta, si me permite, por ganar el tiempo. Si consideran que está suficientemente representado, y si no es así, ¿cómo debería articularse esa presencia? Yo, antes lo comentaba el compañero, que bueno, hemos tenido debates sobre ese ámbito en el Parlamento. Yo la verdad es que creo que sería muy importante que estuviera presente, porque no está presente en todos los ámbitos donde creo que puede aportar, que puede y que debe aportar. Porque es lo que decía yo antes de la vitrina, ¿no? No se puede decir qué bonito es el mundo cooperativista, pero luego a la hora de la verdad, cuando hay que acordarse de los empresarios y empresarias de este país, acordarse principalmente o básicamente de los empresarios del modelo mercantil capitalista puro y duro, y solo acordarse del modelo o de los empresarios y empresarias cooperativistas cuando vamos a hablar de cooperativismo. No, señores, el modelo cooperativo está, como hemos dicho, está presente en todos los ámbitos. Por lo tanto, si vamos a hablar de industria, hablemos con el movimiento cooperativista. Si vamos a hablar de seguridad laboral, hablemos con el movimiento cooperativista. Si vamos a hablar de programas de empleo, hablemos con el movimiento cooperativista. Y por lo tanto, desde EH Bildu es algo que hemos defendido en todo momento, y algunos de los que están aquí, que hemos hablado muchas veces de ello, lo saben. Hemos dicho que siempre las cooperativas, el movimiento cooperativista en su amplitud, tiene que estar presente en todos aquellos órganos donde se debatan ese tipo de temas, porque al final el movimiento cooperativo es un agente activo de la economía, es un agente activo en la sociedad vasca, y tiene que tener presencia en todos esos ámbitos, ¿no? Porque además, como decía antes, si estamos hablando de esos valores cooperativos, ¿no? Estamos hablando de empleo, estamos hablando de cooperación, estamos hablando de trabajo en común. Si queremos que la sociedad vaya por esa línea de más justicia social, de más de trabajo en común, de trabajo entre todos, de cooperar y no solo mirarse de reojo cuando hay que competir, pues tenemos que contar con las empresas y con los compañeros y compañeras del mundo cooperativo que están trabajando en esos parámetros, porque lo que no tiene sentido es que pongamos en valor unos parámetros de manera de hacer empresa, de manera de construir economía, y a la hora de hacer empresa y construir economía, sobre todo de construir economía, de construir un modelo económico para nuestro país, nos olvidemos de ellos o los tratemos de una manera, vamos a decir, anecdótica o de segundo nivel, que sinceramente yo creo que muchas veces está pasando eso. ¿Sobre esto? Bueno, yo diría que efectivamente el modelo cooperativo está muy arraigado a la comunidad autónoma, lo hemos dicho, tiene un peso importantísimo en la economía, indudable referencia internacional, por lo que pienso que tienen que ser unos interlocutores permanentes con la Administración. Desde el Partido Socialista, de hecho, siempre hemos defendido la participación institucional cuando hemos tenido responsabilidad de gobierno y de gestión, como es el caso, y en la legislatura anterior también lo hemos defendido. Y, bueno, por cierto, quiero felicitar en ese sentido la participación en los consejos de SPRI, en el Consejo Escolar de Euskadi. Y también, bueno, aunque es un gesto, pero bueno, todo suma la cesión de la presidencia del Consejo Superior de Cooperativas, ¿no? No digo que sea suficiente, pero desde luego que es un buen paso y es por donde debería ir, sin ninguna duda. Hay algunos ejemplos en los que ya está presente, otros en los que
podría también decir, bueno, ese es el siguiente paso. Estoy pensando en Lanbide, bueno, en fin, en otros muchos. Sí, yo creo que se está dando un camino, ¿no? Yo creo que sí que es cierto que el cooperativismo, la economía social está presente en muchos ámbitos de decisión, ya lo está, ¿eh? En muchos ámbitos de decisión sí que está y sí que participa y sí que es consultada por las instituciones, no nos cabe ninguna duda, y lo hemos podido apreciar, y además el movimiento cooperativo, la Confederación de Cooperativas ya nos expone en qué sitios interviene, ¿no? O sea, y eso lo conocemos bien, pero efectivamente hay una gran asignatura pendiente. Por eso mismo también en el Parlamento Vasco, pues ahora estamos también en un periodo de ampliación también de la presencia del movimiento de la economía social, entre las cooperativas fundamentalmente son el principal de ellos, en ámbitos de decisión que no estaban, porque por ejemplo ahora se está propiciando la reforma de la ley del Consejo Escolar de Euskadi, pues para que las cooperativas, o sea, es que las cooperativas de enseñanza es que son cerca del 30% de la educación, y no estaban en el Consejo, curiosamente, ¿no? Y lamentablemente no estaban en el Consejo Escolar de Euskadi, pues ahora lo van a estar dentro de poco, pues a raíz de una reforma que va a haber de la ley. O por ejemplo, la economía social, las cooperativas no estaban representadas dentro de los órganos de decisión tan importantes como es el de la SPRI, que es la Sociedad de Transformación, de Innovación, ¿no? O sea, empresarial, industrial, no estaba el ámbito de la economía social dentro de ese ámbito de decisión del Comité de Dirección de la SPRI. Ahora lo va a estar, porque ya tenemos prácticamente aprobada la ley en el Parlamento Vasco, ¿no? Bueno, yo creo que se está avanzando, pero se está avanzando no porque se esté, sino porque el movimiento lo merece, porque es una necesidad, y desde luego tú has hablado de Lanbide, pues es una asignatura pendiente. Lo que pasa es que hay que conciliar, supongo, porque estaríamos completamente de acuerdo en que eso sea así, en que la economía social, es decir, como tiene que estar, como ya está en ámbitos de decisión importante, como lo va a estar porque lo vamos viendo en las reformas de las leyes que estamos acometiendo en este Parlamento, y como lo tiene que estar sin duda alguna en ámbitos de decisión como es Lanbide, ¿no? ¿Cuáles son los problemas? Claro, hay los problemas, pues ahí están los empresarios, ahí están los sindicatos, ¿no? Entonces, claro, y esas desconfianzas que hay, ¿no? Que hay que superar y que la Administración tiene que ser capaz de superarlas. Salaman. Aitor, bai. Sí, bueno, evidentemente, como ha dicho Carmelo, se está consiguiendo que el movimiento cooperativo esté representado en ámbitos donde no estaba antes. Lo que no ha dicho Carmelo es las dificultades que ha habido, por ejemplo, para poder aunar, concitar la unanimidad en torno a la SPRI, por ejemplo, ¿no? En los ámbitos donde ya dejamos de ser un agente simpático y pequeño y empezamos a ser competencia de otros más grandes, pues entonces ya no es tan sencillo, ¿no? Pero aún así, bueno, pues evidentemente sí empieza a haber, a vencerse esas reticencias y esos recelos que tienen desde el ámbito económico tradicional o capitalista respecto al movimiento cooperativo, pero desde el ámbito político no puede haber ninguna duda. Si algo ha demostrado el movimiento cooperativo es que ha sido capaz de aunar en el mundo empresarial la rentabilidad económica con la rentabilidad social. Y eso es algo que, por desgracia, no todas las empresas capitalistas han sido capaces de hacer. Y eso es algo que desde el punto de vista político es muy importante, porque estamos tratando de construir una sociedad que obviamente no sea una sociedad desigual, donde primen las desigualdades, sino al contrario, que sea una sociedad cohesionada, justa, inclusiva, sostenible e inteligente, ¿eh? Y cito estas palabras porque nuestro grupo las propuso que entrasen dentro del plan de industrialización como un objetivo y nos fue rechazado, a pesar de que, curiosamente, estas son las palabras que dijo el Lehendakari en el Pleno de Política General del pasado día 21 de septiembre, y que son palabras que podríamos suscribir todos los grupos, ¿no? Pero que cuando se llega a la realidad de decir, bueno, es que esta es la sociedad que yo quiero, esta es la sociedad que defiende el mundo cooperativo, entonces ya empiezan las reticencias, ¿no? Y la realidad es que ahora mismo, a pesar de las buenas palabras, pues no siempre es posible que el mundo cooperativo llegue a los ámbitos donde debería estar, y a veces hay que vencer más resistencias de las que pudiera parecer. Yo entiendo que sí aportaría valor, que duda cabe, ¿no? Por el propio concepto de participación. Si tú estás en el mundo de la educación, estás en el mundo de la formación, estás en el mundo de la salud y de tantos otros, pues evidentemente aportaría el estar en los foros, tiene que aportar, y además yo creo que es una exigencia el estar en los foros donde se toman decisiones, ¿no?
En cuanto a algunas cosas que se han dicho, hombre, yo personalmente, me vais a perdonar, tal vez sea un ignorante, pero dudo de que en este país se hable de industria sin hablar con el movimiento cooperativo. Lo dudo. Tal vez estoy muy equivocado, pero lo dudo. Y en cuanto a que el plan de emprendimiento, hombre, es que claro que el emprendizaje colectivo es importante, claro que eso forma parte del espíritu de la cultura cooperativa, pero es que la iniciativa, la autonomía, el riesgo y tal forman parte del emprendizaje, sea colectivo, sea individual, sea del tipo que sea. Quiero decir, y querer dar a entender también como que el movimiento cooperativo se trata como un agente simpático y pequeño. Hombre, simpático puede, yo creo que como pequeño desde luego no, y repito, creo que ni en esta legislatura ni en las anteriores, desde el restablecimiento del autogobierno vasco, creo que se habrá hablado de industria sin hablar con el movimiento cooperativo. Yo simplemente para aportar, aquí que estamos hablando y ha salido SPRI, ha salido el Consejo, bueno, varias cuestiones, Lanbide, que es la gran asignatura pendiente, porque Lanbide es una cosa muy grande y por lo tanto es importante. Yo simplemente voy a leer una frase, si me lo permitís, para que veamos qué es lo que yo quería decir cuando digo que algunas veces el movimiento cooperativo tiene un trato un poco distinto. En relación al tema de la SPRI, que es algo que ha comentado Carmelo, que él llevó al Parlamento Vasco, en el informe o en el documento de posicionamiento del Gobierno vasco decía: Confebask aglutina el mayor número de empresas que constituyen el público objetivo de los instrumentos de política industrial que aplica SPRI. La labor de contraste que se requiere a estos agentes externos en el Consejo de Administración de la misma está suficientemente garantizado con la presencia de Confebask junto con las de las cámaras de comercio y el Cargi. Eso es lo que decía el Gobierno vasco. Yo creo que este tipo de frases, para mí, sí que denotan una visión parcial de cuál es la realidad económica, industrial y empresarial de este país. Yo creo que vamos a tener una buena oportunidad en es cierto eso, esa desconfianza de la que yo hablaba antes en relación con la economía social y con las cooperativas que se tienen, y vuelvo a decir, en sectores sindicales y en sectores empresariales se afecta esencialmente a los gobiernos y a las administraciones, y eso es lo que hay que superar, ¿no? Eso es lo que tiene que haber, una buena comunicación y tiene que haber una interlocución constante y desde luego una capacidad de convencimiento, ¿no? de que las empresas de las cooperativas y las empresas de economía social tienen que aportar, y es bueno que estén, además de los empresarios y además de los sindicatos, ¿no? Es bueno que estén. Yo creo, y vamos a tener una buena oportunidad en el Parlamento, efectivamente. Pues yo creo, a veces en el Parlamento se tienen muchos debates y lo conocemos todos, ¿no? Y se dejan pasar oportunidades, ¿no? Pero durante años, o sea, no solamente en debates, sino durante años, ¿no? Con reformas de leyes o con documentos que analizamos. Pero sí que yo creo que al Gobierno también al principio de esa legislatura se le pidió un documento, una comunicación, una estrategia pues para llevar al Parlamento, que debatiremos también próximamente, bueno, pues a final de año o a principios del año que viene. Yo creo que será un buen momento, eso, más la ley de cooperativas que se ha comprometido también el Gobierno a traer, que en la anterior legislatura vino tarde porque vino al final, o sea, era imposible de aprobar, porque al final de la legislatura, cuando ya prácticamente se disolvía, y ahora pues podremos analizarla y podremos trabajar sobre ella. Pues yo creo que van a ser dos momentos en esta legislatura muy importantes para enmarcar algunas de las cuestiones esas pendientes, ¿no? Independientemente de algunas de que ya están sobre la mesa y de las que estamos hablando, pero tanto en el aspecto de lo teórico y de la reflexión y de las orientaciones que se puedan dar al Gobierno por parte del Parlamento, porque las comunicaciones que trae del Parlamento luego pues, se puede aportar por parte de los grupos parlamentarios, va a ser un buen momento para poner de manifiesto otra vez esa necesidad de presencia, ¿no? Del movimiento cooperativo y del conjunto de la economía social en los ámbitos de decisión. Y va a haber un buen momento pues para tratar de buscar acuerdos y tratar de convencer a sindicatos y a empresarios de que es bueno también que la economía social, con sus características especiales, y las cooperativas estén en esos ámbitos de decisión. Así que en ese debate sobre
la estrategia de economía social o sobre la comunicación de economía social que vendrá, yo creo que será un buen momento también para poner de manifiesto esas cuestiones. Y desde luego también decirle y pedirle al sector, ¿no? Y pedirle a las cooperativas que estén pendientes también de estos debates, que estén pendientes de ese trabajo, de esas posibilidades, también que ellos mismos den luz al Parlamento, a los grupos parlamentarios, ¿no? Porque muchas veces hay cosas que se pueden hacer muy fácilmente y se dejan pasar oportunidades a lo largo de la historia. Lo hemos visto pues, con algunas reformas necesarias, pues, que al final se han hecho, pues, se podían haber hecho 20 años antes. El profesor con mucha elegancia hablaba de una rareza, de un modelo que va en contra de, ¿no? Se le puede llamar también algo así como ocurre con un animal como un ornitorrinco, que dices, no sé exactamente qué es, lo identifico como animal, pero es una cosa que no sé muy bien colocarla. Me gustaría pedirles opinión sobre los aprendizajes cruzados, porque estamos hablando del movimiento cooperativo en sí mismo. Me gustaría que lo viésemos como conviviendo, compartiendo espacio, compartiendo preocupaciones con otros modelos de economía, y me gustaría que pensásemos en aprendizajes cruzados. ¿Qué tenemos que aprender de otros modelos? ¿Qué tienen otros modelos que aprender de nuestro modelo? Intentemos buscar ese espacio en el que nos podemos enriquecer. Lo lanzo como reflexión general. ¿Qué creéis? ¿Qué creen que puede darse en este cruce de aprendizajes de uno a otro? ¿Cómo creéis? Bueno, yo creo que la economía capitalista, el modelo capitalista, la empresa capitalista, tiene una cosa muy importante que aprender del modelo cooperativo, y es que la persona tiene que estar en el centro del modelo. Y esto es especialmente importante, y lo digo aquí, si empezamos a hablar, por ejemplo, de la industria 4.0, que parece que ahora mismo es el modelo a seguir. La industria 4.0 no es solamente robotización, innovación tecnológica, es un cambio profundo en las relaciones dentro de la empresa, en las relaciones organizativas y en la forma de tratar el capital humano y el conocimiento que tiene la empresa en su seno, ¿no? Y la economía capitalista, o el modelo capitalista, tiene mucho que aprender en ese sentido, porque las relaciones que se van a establecer en la industria 4.0 van a ser de trabajo en equipo, trabajo multidisciplinar, trabajo buscando el conocimiento compartido, el conocimiento colectivo, y no solamente la estructura vertical de transmisión de órdenes o de indicaciones, ¿no? Entonces, ahí tiene que aprender, yo creo que la empresa capitalista, y en el sentido contrario sí que creo que la empresa cooperativa tiene que, de alguna manera, ser capaz de diferenciar dentro de ese trabajo en equipo el talento individual, que yo creo que eso sí lo hace bien la empresa capitalista, ¿no? Que prima el talento individual, prima las aportaciones individuales. Yo creo que en ese sentido, bueno, pues ahí en su momento han sido capaces de desarrollar toda una cultura en torno a la persona individual, y yo creo que un poco en el intermedio entre el trabajo en equipo y el talento individual potenciado al máximo puede estar un poco el futuro del éxito, por ejemplo, de la industria 4.0 a nivel organizativo. Bueno, lo que pienso es que en realidad el objetivo debería, o por lo menos pienso que es el mismo, ¿no?, entre la empresa que estamos llamando capitalista y el modelo cooperativo, que es crear beneficio. Al final no nos podemos olvidar que ese es el objetivo y la misión. Otra cosa es cómo participar de ese beneficio, ¿no? Creo que ahí es donde está el gran diferencial. Estamos destacando, y efectivamente el modelo cooperativo tiene un modelo de gestión más participativo, donde además se participa en las decisiones empresariales y donde su marco quizás de relaciones laborales es lo que destaca, yo creo que más, además de todos los valores que hemos mencionado aquí, ¿no? Pero el marco de relaciones laborales en el modelo de gestión cooperativo destaca precisamente por eso, por una flexibilidad interna, por una participación, mayor transparencia, mayor diálogo, hasta el punto de que las cooperativas han sido modelo de referencia y de estudio a la hora de analizar lo que significa para la competitividad ese marco de relaciones laborales. Es que precisamente esa forma de gestionar y de concebir la empresa compartida por todos con responsabilidad es la que hace que sean más competitivas. Eso está demostrado. De hecho, solo hay que ver las cifras y hay que ver la crisis tan brutal que hemos tenido y cómo se han mantenido y de hecho están generando empleo. Entonces, en un momento donde además la tecnología amenaza con suplantar a hombres y mujeres, es donde
no debemos olvidar que el conocimiento viene de la persona. Es que la persona efectivamente tiene que estar en el centro de todo, ¿no? Como bien decía mi compañero. Entonces, insisto, esa cultura de negociación que tienen, de participación y de transparencia, no solo a la hora de negociar un convenio o, bueno, o cualquier, ¿no? una huelga, por decir en un momento dado, sino que la tienen interiorizada en su modelo de gestión, eso es lo que hace que sean más competitivos. Con lo cual, yo ahí sí que pienso que eso es algo que sí que tienen que aprender el resto de empresas. Insisto, el crear beneficio todas, pero participar del beneficio, ahí es donde está el diferencial, ¿no? Y la redistribución de ese beneficio. Yo la verdad es que creo que ese aprendizaje cruzado ya se viene dando, ¿no? Creo que esos nuevos modelos de gobernanza que se están implantando, donde la participación y la implicación de los y las trabajadoras se consideran un valor, pues es un claro ejemplo de transferencia de conocimiento desde el mundo cooperativo a las empresas capitalistas, ¿no? Yo creo que eso ya está sobre la mesa. La verdad es que yo creo que uno de los mayores aprendizajes del movimiento cooperativo, y en este caso del movimiento cooperativo vasco, es esa capacidad de cooperación y de colaboración entre empresas, ¿no? Porque es algo, parece que es algo muy obvio y es algo básico que en esta sociedad mercantilista, porque es una sociedad mercantilista en la que vivimos, que el tiburón se come a los peces pequeños, eso es algo obvio, pero también es verdad que cada vez adquiere más relevancia la cooperación entre esos pequeños para invertir esa tónica general, ¿no? Para cambiarla y para que los pequeños juntos puedan enfrentarse en ese mar a los grandes tiburones, ¿no? Hasta hace muy poco la competitividad se refería a ser el mejor en algo, simplemente ser el mejor en algo, y ahora se le está dando la vuelta porque cada vez resulta más difícil ser el mejor en algo tú solo. Cada vez es más difícil ser el mejor en algo tú solo. Cada vez se ve más, como bien ha dicho el compañero, que para ser competitivo en algo hay que cooperar, hay que aliarse, hay que trabajar en conjunto, ¿no? Y esas alianzas estratégicas en las que si tú ganas, yo gano, y si tú y yo ganamos, gana la sociedad, son las que tienen futuro en el mundo en el que nos vamos a mover. Y yo creo que eso se ha dado de forma natural entre las cooperativas, pero sí creo que es una de las mayores enseñanzas para el modelo capitalista tradicional. Y en sentido contrario sí creo que puede ser la puesta en valor que se necesita de la capacitación técnico-económica, por ejemplo, de las personas que forman parte, pues, de los órganos cooperativos como el Consejo Rector, ¿no? Donde incluso internamente en muchas cooperativas se ha puesto esto sobre la mesa, ¿no? El que algunas veces el nivel de decisiones a tomar necesitas un conocimiento técnico-económico que muchas veces no se ha tenido, pues porque la gente estaba ahí en el Consejo Rector y a trabajar. Entonces, bueno, pues esas cuestiones yo creo que sí son importantes, ¿no? El poner en valor esa capacitación de las personas que van a estar en los diferentes órganos de gobierno de las cooperativas, ¿no? También la puesta en valor de la eficacia de la propia actividad de la empresa y de la rentabilidad, siempre y cuando teniendo muy claro, yo por lo menos lo tengo muy claro, que el último fin de la cooperativa para mí no es generar beneficio, sino generar un bien para todos los cooperativistas, un buen empleo, un empleo con seguridad, y a partir de ahí ya, evidentemente, todos queremos ganar para mantener eso, pero el último fin no debe de ser única y exclusivamente el maximizar beneficios, que eso es el fin de la empresa capitalista. Sí. Por favor. No, yo suscribo cosas que se han dicho aquí. Lo que ha dicho Leire estoy de acuerdo, pero le introduciría un matiz, ¿no? Yo creo que, no sé si tanto del roce con el modelo económico de capital, pero yo creo que el movimiento cooperativo, por los últimos grandes vaivenes que ha tenido, creo que le ha quedado bastante claro una cosa, y es que el negocio tiene que ser rentable. A partir de ahí la filosofía de redistribuir, de generar cohesión social, empleo, etcétera, etcétera. Pero si el negocio no es rentable, creo que la lección ha quedado bastante clara, ¿no? Evidentemente no es el fin, no lo es, pero sí es el medio y un objetivo a conseguir para poder llegar al resto de fines. Y hay otro tema en el que creo que
de los aprendizajes mutuos, ¿qué debe aprender la empresa del modelo económico de capital? Pues yo creo que lo que debe aprender es un modelo inclusivo mayor, con una participación de los trabajadores. Y en ese sentido, en el Parlamento también hemos tenido la presentación de uno de esos modelos inclusivos, y me parece que es un tema que deberíamos de reflexionar y profundizar en el futuro más inmediato. Porque creo que nos jugamos bastante, vuelvo a repetir, como país, en materia de empleo, en materia de evitar deslocalizaciones, de hacer que la capacidad de decisión quede radicada en el propio país, resida en el país. Me parece un modelo que deberíamos de profundizar en corto o medio plazo. Sí, bueno, la verdad es que yo creo que lo básico se ha dicho, creo que compartimos en que efectivamente en que solventes, ¿no? Las dos empresas tienen que generar negocio, tienen que ser capaces de meterse en los mercados o las industrias cooperativas, o hay otras cooperativas que tienen que hacer lo que tienen que hacer, las de enseñanza o las de vivienda, pues tienen que hacer lo que necesitan hacer. Pero en ese sentido sí que es cierto que ¿qué pueden aprender, ¿no? Yo creo que alguien ha dicho, yo creo que leeré, que esto ya lleva tiempo, ¿no? Es decir, hay empresas mercantiles, empresas de capital, cooperativas hace mucho tiempo funcionando, y además ha habido sinergias, y además el movimiento cooperativo no es el mismo ahora del que era hace muchos años, ¿no? Y efectivamente ha habido transferencia de ideas o de formas de actuación de las mercantiles a las cooperativas, también en algunos temas. Yo lo que creo es que y al revés, porque ahora también se habla mucho más en las empresas mercantiles del papel del trabajador, de las sociedades participadas, las sociedades anónimas laborales, o sea, que sí que ha habido transferencia, ¿no?, permanente. ¿Qué es lo que tenemos ahora que estimular y que hacer? Es que se fortalezcan las dos, ¿no? Que se fortalezcan las dos. ¿Y qué tienen que hacer los poderes públicos? ¿Y qué tiene que hacer la sociedad? Que se fortalezcan las empresas mercantiles con sistemas de gestión, que desproveerlas de sus encorsetamientos, que tienen mucho en países como este, con una dureza sindical tan brutal, pues más. ¿Y qué tienen que hacer las empresas cooperativas? Pues también, ¿no? También avanzar, estar mejor lideradas, es decir, todas esas cuestiones, ¿no? Pero ¿qué es la clave fundamental? Son las sinergias, son la colaboración y la cooperación, porque donde tenemos el terreno de juego para liderar y para seguir siendo productivos y generadores de empleo y de tecnologías y de innovación, ¿no? El plan 4I, ese del que se hablaba el otro día por el Lehendakari en el debate de política general, ¿no? Que yo sepa, industria, innovación, internacionalización, innovación e inversión, ¿no? Pues bueno, pues eso participan las dos empresas, y yo creo que ahí lo que tiene que haber es esa cooperación, porque nos consta, ¿no?, que las empresas cooperativas colaboran y participan con las empresas mercantiles en muchos proyectos que son muy interesantes y son de país. Hemos pasado, yo creo que no solamente ya un bloque general, digamos, de reconocimiento, conocimiento, un posicionamiento sobre la representatividad, también estamos mirando ya, yo creo que es la parte interesante, estamos mirando hacia el futuro. Ya han quedado en el debate algunos de los hilos que han venido al centro. Aitor Urrutia hablaba de pensemos sobre qué supone esto y qué nos jugamos de cara al futuro del país, porque el modelo de internacionalización, por ejemplo, el modelo cooperativo ha demostrado que tiene una capacidad enorme de internacionalizarse sin perder el espacio natural y sin perder su vinculación directísima de raíces al territorio. Me gustaría que hablásemos sobre esta cuestión, sobre ese modelo de internacionalización y el aprendizaje, la aportación, las reflexiones que puedan tener sobre esto, porque parece que es un tema que hay que tenerlo siempre muy enfocado, más en un contexto en el que esa participación en la economía global parece que ya no es una opción, sino una necesidad. Lanzo, empezamos. Sí. Bueno, la cuestión de la internacionalización hasta ahora parecía que no generaba ninguna duda. Yo la he llamado en alguna ocasión internacionalización acrítica. Es decir, la internacionalización parece ser buena per se.
Y eso no es así. Nuestro grupo, el pasado lunes, en el debate sobre el plan de industrialización, hemos hecho una propuesta que curiosamente ha sido bien acogida y ha sido aprobada, una aportación por parte de todos los grupos, donde pedíamos apoyar en exclusiva aquellos proyectos de internacionalización que aseguren un impacto sinérgico positivo en el tejido económico e industrial vasco. Porque así como toda la exportación es buena para la economía vasca, no toda la internacionalización es buena para la economía vasca. Y eso por fin parece que empieza a calar en algunos grupos, que se dan cuenta, el mismo plan de industrialización deja claro que la deslocalización de empresas, de los centros de decisión de empresas, es un problema. Es un problema para el país. ¿Y qué es un problema para el país? La atracción de inversiones, de forma crítica también, de inversiones externas, que en un momento dado pueden conllevar, como ya se ha visto con el caso de General Electric, por ejemplo, pues la deslocalización, no solamente ya del centro de decisión, sino de la actividad productiva, ¿no? Entonces, creo que en este sentido el movimiento cooperativo sí ha estado un punto por delante de lo que es la empresa capitalista, pero creo que también habría que darle una vuelta a esa forma de internacionalizarnos, porque no podemos pensar que solamente producir en el extranjero para satisfacer a mercados externos puede ser bueno si ello no tiene una repercusión positiva en la actividad industrial y económica vasca. Sí, yo la verdad es que, viendo un poco la cantidad de empresas que estos últimos años todos hemos visto se han deslocalizado de nuestro país, han dejado un montón de personas en desempleo, y lo más grave es que muchas de estas empresas se han ido después de recibir ingentes cantidades de dinero público y no ha pasado nada, se han ido tan tranquilas. Yo sí creo que es importante poner en valor el compromiso para con el entorno, ¿no?, que vemos en las cooperativas. Y sí creo que es bueno el compromiso con el país, el compromiso con la no deslocalización. Pero a la vez creo que no podemos olvidar que en el proceso de internacionalización no ha sido todo bueno en este país, no todo han sido aciertos. Y una vez más creo que la crisis económica ha colocado también frente al espejo a algunas cooperativas que tomaron caminos de internacionalización que en mi humilde opinión, pues se alejaban de las características fundacionales del modelo cooperativo, y al final han acabado pagándolo, o lo hemos acabado pagando muchos y muchas trabajadoras, ¿no? Yo, a pesar de reconocer el compromiso de las cooperativas de mantener el centro de decisión aquí en el país, creo que se tendría que hacer una reflexión por parte de las cooperativas sobre el tamaño de las empresas que se internacionalizan, por ejemplo, o sobre cómo hacer realmente que los valores cooperativos sigan manteniéndose vivos en aquellos sitios donde nos implantamos, en aquellos nuevos territorios donde nos implantamos. Yo creo que eso es algo importante y es algo a lo que tenemos que reflexionar, porque en realidad es importante, para mí es importante que las decisiones también sean democráticas para aquellas personas que trabajan en otros territorios que no son Euskal Herria, para aquellas otras personas que están donde nuestras empresas cooperativas han llegado, ¿no? Porque aunque tengan culturas y tengan costumbres diferentes, y es verdad que muchas veces cuesta arraigar este tipo de valores, yo creo que es importante que aquellas personas que están en aquellas empresas vascas que se han internacionalizado también tengan una participación y sean pues partícipes también de esos valores cooperativos que debemos de llevar también hacia allí. No podemos olvidarnos de los valores cooperativos fundacionales cuando pasamos la muga. Bueno, yo sí pienso que uno de los grandes retos precisamente del modelo cooperativo sí es la presencia global. Yo sí que pienso que en un mundo tan globalizado como en el que estamos no podemos obviar eso, y no solo ya es la exportación, que más del 60% de las cooperativas es exportación, sino que también hay que desarrollar producto y mercado en aquellos países destino. Pero eso no significa que se pierda por ello ni la esencia de los valores que rigen las cooperativas, ni mucho menos los centros de decisión, como bien decimos aquí, ¿no? Porque si queremos seguir manteniendo un modelo económico y social sostenible en el largo plazo, que siga redistribuyendo su riqueza entre sus miembros y en la sociedad en general, y manteniendo un empleo digno, pues no cabe duda que eso lo tenemos que seguir manteniendo. Pero es que ese es el gran reto para mí, lograr esa presencia global sin perder ese pilar tan fundamental del que estamos hablando, ¿no?, que he mencionado anteriormente. Sí, sí, estoy de acuerdo, claro.
son cuestiones diferentes, ¿no? Lógicamente las cooperativas y el movimiento cooperativo vasco pues está asentado aquí, ¿no? Aquí no hay ningún riesgo. Bueno, pues siempre hay problemas o siempre hay excepciones, ¿no? Pero yo creo que en ese sentido, pues bueno, aquí se asienta, aquí se construye, aquí se fortalece y además aquí tiene unas posibilidades de hacerlo de cara al exterior. Porque la internacionalización al final, ¿qué es? La internacionalización surge de la excelencia empresarial, ¿no? Y del aprovechamiento de las posibilidades y de la exigencia del mercado y de las decisiones estratégicas y empresariales que tú tomas en relación con qué producto vas a fabricar o con qué cuestión de servicio vas a promover, ¿no? O sea que en ese sentido yo creo que la internacionalización es la lógica de la actividad empresarial, cooperativa o no cooperativa. O sea que en ese sentido es lo normal. Pero yo creo que lo que puede ser un riesgo en otro tipo de empresas o en otro tipo de sociedades productoras, en el tema de las cooperativas, no es un riesgo, es una oportunidad más de fortalecer, y el estar por el mundo, de fortalecer nuestro propio sistema, nuestra propia seña de identidad, que es la cooperativa vasca. O sea que yo creo que en ese sentido hay retos, efectivamente, y ojalá tengan más presencia todavía las cooperativas vascas en el resto del mundo, en actividad exportadora o en actividad productiva, pero con sus ámbitos de decisión aquí. Eso es muy bueno para todos, desde luego. Yo en cuanto a la internacionalización estoy de acuerdo que no toda la internacionalización es buena, ni toda tal vez se ha hecho bien, ni en el mundo cooperativo ni fuera del mundo cooperativo, pero en los tiempos que corren es absolutamente necesaria. Es más, hemos podido ver que, por ejemplo, hay cooperativas, yo en este momento así a bote pronto me estoy acordando de Copreci, que con un mercado absolutamente internacionalizado pues ha sorteado la crisis siendo una especie de oasis, ¿no? Por lo tanto, la internacionalización es absolutamente necesaria. Creo que en el tema de la internacionalización, como todo el mundo sabe y probablemente muchos mejor que yo, es el tema del tamaño de las empresas, bueno, pues también es un hándicap. Y sí, desde luego, coincido, no sé quién lo ha dicho, que para de alguna manera pelear contra ese hándicap es necesario un fuerte sentido y una fuerte dinámica de cooperación. Y yo lo que no tengo duda es de que cuando el movimiento cooperativo se internacionaliza, mantiene los principios. No tengo duda. Y no creo que los valores decaen cuando se pasan de moda. Lo que ocurre es que, por ejemplo, si uno se internacionaliza en Chequia, por decir algo, probablemente hace falta mucha labor de pedagogía para implantar esos valores, porque no en todos los sitios hay, como diría yo, un caldo de cultivo, si se me permite la expresión, para implantar esos valores, ¿no? Y hablando de pedagogía, a mí me gustaría introducir otro elemento, y es que en esa pedagogía para transmitir los valores cuando nos internacionalizamos, pero esa misma pedagogía tal vez deberíamos de hacerla internamente. Creo que el movimiento cooperativo también está necesitado de ella. Estamos también eso como otro de los retos. Hemos apuntado y no hemos todavía entrado en él, ahora que estamos un poco analizando, hemos pasado por el modelo de gobernanza, la importancia de centrarlo como aportación también y esos conocimientos cruzados que puede haberlo. Se ha citado la importancia de la conexión, movimiento cooperativo, formación, educación, transmisión de conocimiento, y creo que es un elemento muy importante si estamos pensando en cómo va a ser ese futuro, no solamente que por supuesto las personas en el centro del modelo, pero personas formadas y personas que sean capaces de desenvolverse en un entorno que, según todas las señales, va a ser bastante distinto al que hemos conocido hasta ahora. Me gustaría que hablásemos sobre esto, sobre cómo se consigue asentar ese trasvase del modelo de la comunicación, del conocimiento al modelo cooperativo, que parece que ha sido uno de los elementos clave en su desarrollo actual. ¿Sí? Bueno, pues en primer lugar afianzando valores.
He mencionado en mi primera intervención pues, que la Ley de Formación Profesional Dual en ningún momento recoge en ninguna parte de su articulado ni la palabra cooperación ni las palabras trabajo en equipo. Los valores que propugna inculcar en el sistema educativo son el sentido de la iniciativa, que como ha dicho antes Aitor es correcto, y la capacidad de iniciar nuevos proyectos. Bien, eso es una parte del emprendimiento, pero en la industria que nos espera, en la empresa que nos espera en el futuro, no son suficientes, como he dicho anteriormente. La ley de FP Dual podría haber asumido ciertos valores que ya ha tenido el sistema cooperativo a la hora de formar a los trabajadores y trabajadoras que ahora mismo están en las cooperativas, porque la enseñanza dual tampoco es nueva del todo. Los talleres de aprendices han existido toda la vida y las cooperativas de enseñanza del movimiento cooperativo se han dedicado a hacer una formación dual durante años y años, ¿no? Entonces, que ahora mismo la ley que va a trasladar ese modelo exitoso de formación dual a todo el país no recoja precisamente la necesidad, por ejemplo, de trabajar en equipo, que como digo, es uno de los retos que nos va a comportar la llegada de la industria 4.0, de alguna manera ya nos está dejando cojos de una pata a la hora de tratar de desarrollar personas formadas que en el futuro puedan llevar adelante ya no solamente los proyectos cooperativos, sino la realidad empresarial del país, ¿no? Y junto a eso, pues hay otra serie de valores organizativos del mundo cooperativo que yo ya he dicho anteriormente, para soslayar ahora mismo la dicotomía de empresa capitalista enfrentada a los sindicatos o no enfrentada a los sindicatos, pues son necesarios. Ahora mismo, por ejemplo, el plan de industrialización que se presentó el otro día ponía como uno de sus retos que en la actualidad es insuficiente el alineamiento entre la propiedad y los trabajadores en muchas empresas, lo cual supone un obstáculo para la competitividad y el desarrollo profesional. ¿Qué quiere decir esto? Pues que el propio plan de industrialización deja claro que una de las mayores dificultades a las que se enfrentan las empresas es cómo hacer que todo el mundo reme en la misma dirección, ¿no? Y para eso los mecanismos de democracia interna, de participación en los resultados, de promoción interna que puedan haber tenido las cooperativas, pues son un modelo, y son un modelo en cuanto a sus valores también, ¿no? Sí, yo sí que creo que hay en el ámbito de lo educativo ligado a la economía social, a la cooperativa, yo creo que sí que hay una asignatura pendiente, ¿no? Y lo hemos puesto de manifiesto en algunas ocasiones, en algunos debates que hemos tenido, ¿no? A la hora de instar, ¿no?, a que la economía social y el modelo cooperativo estén más presentes en determinados planes de estudio y que se tenga más peso, y no solamente en la formación profesional, en la formación no ordinaria, en la formación universitaria, pero sí que tenemos un modelo que tenemos que entenderlo muy conectado a la educación. Vamos a decir, claro, hay una universidad, Mondragón es una universidad, o sea, que la educación está ligada también al modelo cooperativo. Hay una universidad, pero no solamente la Universidad de Mondragón, es decir, las otras dos universidades que tenemos en el País Vasco, o sea, la Universidad del País Vasco y Deusto tienen institutos de estudio y de derecho cooperativo, ¿no? El GAESKI, sin ir más lejos, o el Instituto de Derecho Cooperativo de la Universidad de Deusto, pues ahí está, y además nos ilustran, y además ilustran a la administración. Bueno, yo como anécdota, ¿no? Pues, o sea, yo hice la carrera de Derecho, pero yo me formé en el curso que GAESKI, que es el Instituto de Derecho y Economía de las Cooperativas de la Universidad del País Vasco, Economía Social. Yo hice el curso superior en aquel momento ahí, ¿no? En el GAESKI, ¿no? Y desde luego, el que quiera encontrar sí que tiene elementos y cauces, pero hay que perfeccionarlos, hay que integrarlos mucho más en la educación. Y en la educación, como ha dicho el señor Becerra, en la educación profesional de una manera esencial, pero no solamente en la filosofía, ¿no?, sino en esa necesidad de buscar sinergias y colaboraciones entre el modelo educativo y el modelo empresarial que suponen las características especiales y esenciales que es el modelo cooperativo, ¿no? Pero en cualquier caso, es decir, y además, tenemos que decir que el modelo cooperativo está incluido, es protagonista de la educación, porque hemos dicho antes que un 30% más o menos del modelo de la enseñanza en este país
se hace sobre las raíces y sobre las bases de cooperativas, o que la Universidad de Mondragón está ahí, ¿no? Pero hay que avanzar mucho más. Y yo me refería a a la comunicación que hace varios años tuvimos en el Parlamento, no en la legislatura anterior, sino en la anterior, donde entre las propuestas de resolución, después de un debate monográfico sobre economía social y cooperativas, hicimos al Gobierno, instando al Departamento de Educación, a la Administración Educativa, a involucrarse más en esa reflexión y en ese conocimiento de una realidad propia, ¿no? de creación de empleo y de creación industrial y de otra serie de cuestiones, pues dentro de la cuestión educativa. Lo que pasa es que quiere decir que sí hay que hacerlo bien, ¿no? Y hay que conocerlo y hay que implicarse, ¿no? Pero sí que es cierto que hay que avanzar mucho y es una asignatura pendiente todavía. Seguimos con este bloque, pero por sumar sobre contenidos, no solamente sobre modelo, me gustaría también que estuviese en el debate otro aspecto de esta conexión, conocimiento, movimiento cooperativo, específicamente tal vez, si me lo permiten, vinculado con la industria, porque estamos escuchando continuamente que tenemos una previsión de fractura enorme, que el nuevo modelo de industria nos está demandando un tipo de talento que todavía no existe. Lo dejo como reflexión porque estar tan cerca a las empresas de los centros de conocimiento parece que podría ser una oportunidad. En esto que estamos hablando de mezclando los... Yo, respecto al tema del conocimiento, de lo que nos viene, que si viene algo cambiante y tal, es cierto que la proximidad entre el mundo educativo y el mundo laboral es un objetivo general hoy en día, ¿no? en la sociedad actual, pero yo sí creo que en todo esto, por lo menos desde mi opinión, hay que poner una salvaguarda respecto a la educación. La educación de nuestros jóvenes va mucho más allá del simple hecho de preparar trabajadores cualificados. Y sé que parece una obviedad, pero no lo es, porque en muchos discursos parece que en vez de centros de educación de personas tenemos fábricas de trabajadores. O queremos tener fábricas de trabajadores. En algunos discursos lo parece. Y no podemos pensar solo en eso. Estamos educando personas con espíritu crítico, personas con un montón de valores que hoy mismo han salido aquí, pero a la vez muchas veces se tiende a, no, porque necesitamos personas cualificadas técnicamente, Sí, pero personas. No nos olvidemos de que estamos educando personas para el futuro y personas que tienen que tener unos valores que van mucho más allá de la preparación técnica, ¿no? Yo sí creo que eso es algo que de vez en cuando, como el pepito grillo, ya sé que algunas veces puede parecer, pero como el pepito grillo hay que poner en el debate porque algunas veces se olvida, ¿no? Y sí que es cierto que el movimiento cooperativo, como bien comentabas antes, Pilar, lleva muchas décadas trabajando en esa unión entre el conocimiento y su aplicación, vamos a decir, práctica, ¿no? También en la industria y demás. Antes ha comentado Carmelo el ejemplo de la Universidad de Mondragón. Ahí tenemos un montón de centros de formación profesional que llevan décadas y décadas en esa, vamos a decir, trabajo conjunto y en esa vinculación, ¿no? Yo creo que eso sí hay mucho que hacer ahí y sí que hay opciones, pero esa relación es positiva tanto para las empresas, ¿no? Que muchas veces han sido muchas de ellas reticentes porque parecía que llevar a un estudiante en algunos sitios parecía como una rémora a la actividad, ¿no? Porque le tenías que enseñar, pero ya se está introduciendo que es un aprendizaje por los dos lados, tanto por la parte de la empresa como por la parte de los estudiantes, ¿no? Pero teniendo siempre claro que la educación es mucho más amplia que hacer solo personas técnicas, ¿no? Que no somos robots, somos seres humanos y todos tenemos que tener ciertos valores que también se aprenden en esa educación. Sí, yo pienso que también en nuestra comunidad tenemos una gran cultura de la formación ligada a la industria en general y además ahí creo que especialmente destaca también las cooperativas. Yo por aportar algo, porque estoy de acuerdo con todo lo que se ha dicho, por aportar algo diría que la innovación y el emprendimiento pues pasa precisamente por eso, ¿no? Por la captación de este talento que solo puede venir desde las bases de la educación. Y además es que para mí el emprendimiento en la economía social es precisamente la mejor forma de crear empresas y de hacer llegar a los jóvenes, porque
los jóvenes realmente tienen estos valores de la solidaridad, de la participación, de la democracia, como más interiorizados de una forma más natural. Entonces, me parece que bueno, quizás hablando, ¿no?, un concepto más amplio de innovación social, ellos lo tienen como de una forma más natural y creo que se llega mejor a ellos, ¿no? Por eso, en el emprendimiento, crear empresa en economía social les llega mejor, porque al final ellos ven que crear una empresa o una cooperativa al final es crear empleo estable, algo importantísimo para ellos, es que el crecimiento económico está ligado a la cohesión social y, en definitiva, pues bueno, están contribuyendo a un mundo más participativo y democrático. Por eso sí me gustaría destacar esta parte, ¿no?, más vinculada también a los jóvenes, ligándolo con la educación. Bueno, yo quisiera distinguir entre varias cosas que se han hablado. La primera, en el aspecto educativo general, evidentemente, si no educamos en valores, estamos perdidos. Y si el movimiento cooperativo no educa en valores, está perdido. En segundo lugar, el tema de la formación dual, yo creo que es crucial, pero no es nuevo. Y no es nuevo, y yo no voy a dar lecciones aquí a tanta gente, ¿verdad? Pero es que este tema, el movimiento cooperativo lo lleva en vena. Es decir, el padre Arizmendi Arrieta lo primero que hizo fue mandar a sus discípulos a la Escuela de Aprendices de la Unión Cerrajera de Mondragón. De acuerdo que esa escuela de aprendices no es comparable a lo que queremos con la formación dual, pero el concepto básico es el mismo. Y lo primero que hizo fue generar una escuela profesional. Entonces, evidentemente, esto tenemos que reforzarlo, tenemos que apostar por ello, pero nuevo no es. Y en ese sentido, y al hilo de la ley de formación profesional que ha salido, yo, bueno, he escuchado las críticas que hacía José Ramón Becerra a la misma. Yo creo que hoy no es el día, pero deberíamos de sentarnos y hablarlo más profusamente, ¿no? Porque yo creo que estamos ante un proyecto de ley de formación profesional, la verdad es que muy potente, muy potente. Muchas veces en el ámbito educativo se pone a Finlandia como gran ejemplo, gran referente a seguir. Y resulta que es que de Finlandia han venido a querer saber qué es lo que estamos haciendo en esta materia. Por lo tanto, ya que todo es mejorable y perfectible, mejoremos, aportemos, hablemos, pero tengamos en cuenta que estamos ante un proyecto de ley muy potente y que yo creo que puede marcar en determinados ámbitos un antes y un después. Y en ese sentido yo sí le pediría al movimiento cooperativo que siga siendo líder del mismo, porque a mí me consta que, por ejemplo, desde Mondragón Universitatea se están trabajando estos aspectos de una manera referencial, profusa, y creo que hay que seguir por ese camino. Una segunda oportunidad, si quieren, para seguir ahondando en esto. Se ha quedado algún otro hilo, pero si no, volvemos hacia otra cuestión que también tiene que ver con el papel y con la aportación que puede hacer el movimiento cooperativo, esa aportación siempre cruzada en estos nuevos modelos, porque hablamos muchas veces de la nueva economía, ¿no? La nueva economía, lo que nos viene, y hemos visto también en la ponencia del profesor, hemos apuntado algunos de los grandes retos, y cuando una lee las claves de ese nuevo modelo económico que parece que se nos viene, dice, caramba, pues no parece tan nuevo. No parece tan nuevo porque puedo encontrar en ejemplos históricos, en el propio origen de las cooperativas y en su posterior desarrollo, muchos de los elementos que están ahí presentes. Cuando se habla, se ha citado muchas veces del trabajo cooperativo, del trabajo colaborativo, cuando se habla de aprender esas nuevas competencias que supone competir y colaborar a la vez, que parece una contradicción, pero que las propias cooperativas tienen en su esencia haber aprendido, tal vez a base de práctica y sin demás, y no sé si con cuánta reflexión, pero haber aprendido a hacerlo. Reflexionemos un poco sobre cuando miramos hacia el horizonte y vemos
¿Qué modelo económico o qué modelo, industrial parece que vamos a tener alrededor, hacia el que debemos ir o queremos ir? Me gustaría que hablásemos de eso, en esa nueva economía, dónde pueden estar las fortalezas del modelo cooperativo, en esa posicionarse de cara al futuro. Bueno, yo la verdad es que pienso que hace tiempo que se está viendo ya una puesta en valor de esos valores de la cooperación, ¿no? En todos los términos, ¿no? Y esto está ganando enteros y yo creo que eso es bueno para todos, no solo para el mundo cooperativo, sino para la sociedad en general, ¿no? Porque la verdad es que, como bien ha dicho antes el profesor, ya hemos visto a dónde nos ha llevado la economía basada en la ley del más fuerte, en el individualismo puro y duro y en el capital como único valor para medir los beneficios de la actividad empresarial, ¿no? Nos ha llevado a una crisis sin precedentes y yo creo que es una crisis de modelo, ¿no? Por lo tanto, evidentemente, que se pongan sobre la mesa en esa nueva economía otro tipo de valores, creo que es favorecedor para todos los que estamos en este lado de la barrera, que creíamos que ese lado de la barrera estaba muy equivocado sobre cuál era la dirección a tomar con la economía, ¿no? Y la verdad es que en esta economía, que como bien decimos es muy cambiante, sí creo que cada vez queda más claro la importancia de las personas, la importancia de esa cooperación y la importancia del trabajo en común, pero también queda cada vez más claro la importancia de la puesta en valor del entorno, que es algo que muchas veces se ha ido olvidando, ¿no? Que cuando hablamos de la puesta en valor del entorno no solo hablamos de que las cosas sean más o menos bonitas alrededor, sino de esa puesta en valor del respeto al entorno, de ese trabajo en conjunto para que el entorno también sea parte de ese progreso que todos queremos para nuestros países, ¿no? Y al final de eso se trata, de trabajo en común, personas, respeto al entorno y cooperación, ¿no? Y esos creo que son los valores que pueden venir bien, que van a venir bien a la economía y que creo que son valores que aporta de una manera totalmente clara el movimiento cooperativo. Sí. Bueno, desde luego, frente a los vaivenes a los que nos va a someter a la economía vasca, a la economía mundial, tampoco hay ahora mismo una receta que se pueda aplicar, ni la tiene el señor Torres, ni la tenemos, creo que ninguno de los representantes de los partidos que estamos aquí. Pero sí hay una serie de cuestiones que parece evidente que hay que desarrollar de cara a las incertidumbres. Porque evidentemente, y además lo cito de nuevo, el plan de industrialización decía: estamos en un sitio que ya no va a ser lo que fue, que es totalmente diferente, es un panorama totalmente diferente, ni siquiera sabemos lo que habrá delante y por lo tanto a eso le tenemos que hacer frente con una serie de valores. Algunos los ha citado Leire: el arraigo en la sociedad vasca, el arraigo en un modelo que puede ser el cooperativo, con una serie, por ejemplo, de mecanismos de solidaridad, porque es evidente que las empresas, por muy bien organizadas que estén, por mucho que se hayan preparado para la industria 4.0, sobre todo aquellas que se dedican a exportar, aquellas que se dedican a abastecer a otros mercados, están al albur de que esos mercados en un momento dado, como está pasando ahora mismo con los países emergentes, funcionen o no funcionen. Y eso va a suceder de un año para otro, que las ventas que tienes pues se pueden reducir un 25% a la mitad. Entonces, hacen falta mecanismos de solidaridad entre cooperativas, hacen falta mecanismos organizativos que aporten flexibilidad a las organizaciones. Yo hay una cosa que llevo defendiendo desde hace años y que igual hoy sonará menos extemporánea después de que el profesor Torres haya dejado claro que se agotan los recursos naturales y que no son infinitos, y es que va a haber que introducir empresas que produzcan a tiempo parcial. Que no ya solo que no produzcan a 3 o 4 turnos, sino que sean viables produciendo a tiempo parcial, porque en momentos dados pues no habrá suficiente mercado para sus productos, o la crisis de ciertos mercados a los que abastecían provocará que disminuyan los pedidos. Entonces, la flexibilidad organizativa dentro de las organizaciones, en este caso de las cooperativas, para ser capaces a través de sus propios mecanismos de adaptarse a un menor volumen de pedidos en un momento dado, pues puede tener su valía a la hora de que el proyecto permanezca o desaparezca. Sí, bueno, yo diría que en un mundo efectivamente tan global y tan altamente tecnológico, donde la mayor certidumbre
es precisamente eso, que vamos a estar llenos de cambios y además cambios constantes, pues quizás diría que el mayor reto es consolidarse y crecer de una manera sostenible. Que eso se dice rápido, pero es muy difícil y ahí está, por eso digo que es el gran reto, ¿no? Para eso efectivamente hay que tener unas empresas con unas situaciones patrimoniales muy equilibradas. Es importante también los tamaños de las empresas, creo que se ha dicho antes, y luego muy importante la cooperación o la intercooperación o las alianzas, porque es la única manera que hay de compartir recursos, conocimiento, y es la única manera que yo veo que en un mundo tan globalizado tienes oportunidad de a la larga poder posicionar productos y mercados. Entonces, bueno, es un poco lo que yo lanzaría, ¿no? Que no es tarea, desde luego, nada fácil. Sí, pues lógicamente sí, se ha dicho, ¿no? Pero se necesitan reformas, lo ha dicho el ponente anterior, el profesor, y se necesitan reformas y va a haber que tomarlas, ¿no? Pero bueno, si nos concentramos en cómo está la cooperativa vasca, el movimiento cooperativo y cómo tiene que afrontar este movimiento unas reformas que van a ser necesarias, una necesidad de cambios que arrastran a todos, una nueva economía que nos arrastra a todos, a las cooperativas, a las sociedades mercantiles. Yo creo que lo que comentaba yo al principio en la introducción de la capacidad de adaptación en el que se mueve el tejido cooperativo vasco es de referencia, ¿no? Yo creo que se ha ido amoldando bien a las exigencias. También necesita del apoyo institucional, es decir, las leyes, las normas, el dinamismo, el fomento, es decir, la información, el asesoramiento, ¿no? Yo creo que todo eso hay que estar preparado, ¿no? Y se tiene que conseguir dentro del mundo cooperativo, pero también no es la tutela, sino con la vigilancia, sobre todo normativa, de los poderes del Estado para favorecer que movimientos como el cooperativo se dinamicen y se desarrollen. Yo quería decir que eso ha pasado. En los últimos años también en el movimiento cooperativo, antes se hablaba de las leyes, de la ley del 82, de la ley del 93 o de las reformas de la ley del 93, en relación con las cooperativas, han ido adaptando y además han sido referencias. Tenemos que hablar de la ley de pequeña cooperativa, de la cooperativa, sociedad cooperativa pequeña de 2008, un elemento fundamental que ha dado dinamismo también. O tenemos que hablar de experiencias importantes como las junior cooperativas, que también van entroncadas a la preparación universitaria o laboral, ¿no? En relación con nuevos conceptos de cooperativas. Y esa flexibilidad que se ha demostrado es la que hay que seguir estimulando, ¿no? Esperemos que la nueva ley de cooperativas también estimule esa flexibilidad, esa capacidad de adaptación y sigan saliendo nuevas formas. O sea que yo creo que en una época de reformas y desde luego de necesidad de sostenibilidad, de reforzar la participación del trabajador, que esa es otra de las cuestiones. Aquí estamos hablando no solamente en el ámbito de la cooperativa, que ya lo es, ya lo está, pero lo comentaba antes, la participación del trabajador en la empresa tiene muchas formas y muchas expresiones, ¿no? Está bien claro, las alianzas cooperativas, la unión de cooperativas estratégicas, ¿no? Eso es un elemento que va a ser una exigencia, ¿no? En el futuro de las reformas. Sí, bueno, yo un poco voy a repetir lo que han dicho los demás, pero lo diría con mis palabras. Uno, yo creo que hay que mantener los principios. El arraigo al país, la cooperación, la solidaridad, el empleo, las personas como centro de toda decisión. También mencionaría el principio de realismo. Algunas veces suele haber la tentación de establecer el principio de realismo como lo que descafeina los principios, ¿no? Y yo creo que no tiene por qué ser así. Y en ese aspecto, pues mencionaría aspectos que ya se han comentado, de flexibilidad organizativa, alianzas, capacidad de adaptación, en definitiva, con el objeto lo ha definido muy bien el profesor Torres cuando decía, con el objeto de seguir siendo vector de transformación. Y eso es un pensamiento muy arizmendiarrietiano, ¿no? Porque decía el padre Arizmendiarrieta que el que transforma la empresa, transforma la sociedad. Y hay que seguir manteniendo esa pulsión. ¿Cómo se hace? Hombre, eso seguramente es más difícil, ¿verdad? Pero hay que seguir manteniendo esa pulsión. Básicamente, principios y realismo para tener capacidad de transformación.
Llegado ya a la última parte de la jornada y hay algunas cuestiones que han aparecido pero que no estaban del todo desarrolladas y otras que me surgen y si les parece que merece la pena darle una vuelta pues se lo agradecería porque me he quedado con una duda. Sonia citaba la educación, ese trasvase de conocimiento es una manera también de aportar capacidades a la juventud. ¿Está la juventud lo suficientemente enganchada, conocedora, reconocedora del movimiento cooperativo? Lo digo por mí, pero la edad media en esta sala es la que es. Lo digo por mí, por supuesto. ¿Dónde está la juventud en el movimiento cooperativo? ¿Dónde está la juventud? ¿Está donde tiene que estar? ¿Estamos haciendo todo lo que deberíamos para que esté? Porque a veces la lectura forense, la lectura de interpretar qué ha pasado, es necesario, tenemos que tener el diagnóstico, pero somos capaces de proyectarlo hacia el futuro. ¿Qué hacemos? ¿Qué podemos hacer? Ya que estamos terminando, y parece que esto es la pregunta fácil, aquí lo dejo. Sonia, empieza, por favor. Debería estar la juventud ahí. Es que es una de nuestras futuras generaciones. Entonces, a mí me parece primordial que de todos los valores que estamos hablando, porque es que lo que estamos dejando es un legado, vamos, inmejorable para ellos, pero hay que ser capaces de transmitírselo y desde luego, y llegar. Entonces, a mí me parece que una vía, desde luego, es la educación. Me parece que es de donde los captamos, por lo menos, ¿no?, en unas fases más preliminares. Y no solo ya transmitirles lo que significa el modelo cooperativo, sino, como se ha dicho aquí también, transmitirles los valores que representan el modelo cooperativo, porque valen para cualquier formación profesional. Y es que yo creo que lo que nos hace falta hoy en día es mucha ética de los negocios y muchos valores en los negocios. Entonces, igualmente, ¿no?, me parece que es bueno fomentar y promocionar lo que es hacer empresa en economía social, vamos a decir, y en particular cooperativa, pero también trasladarles esos valores que creo que además se decía que estamos muy a faltos de ellos. Es que hoy en día creo que si algo adolecemos es precisamente de educación en valores. Entonces, bueno, es verdad que le pedimos todo a la educación, ¿no? La educación tiene que dar todo lo que no damos en el resto de sitios, incluido en nuestras casas, pero también es verdad que, bueno, es donde podemos pedir y donde entendemos que podemos captar o por lo menos no perder ese talento. Yo por eso sí que lo he mencionado, efectivamente. Bueno, ahí tenemos una dificultad grande y es que ahora mismo de donde están bebiendo a nuestros jóvenes es de unos medios de comunicación que además son capitalistas, por qué no decirlo, que transmiten unos valores que son el individualismo elevado a la máxima potencia, digamos. Y eso dificulta enormemente que luego el sistema educativo, incluso la sociedad en la que se insertan, pues de alguna manera les pueda llegar a calar esos valores de cooperación, de trabajo en equipo. Pero alguien tendrá que explicarles que Bill Gates ahora mismo es una de las personas más ricas, no porque fuera un emprendedor solitario, un lobo solitario que desde el primer momento se enfrentara al mundo él solo, sino porque tuvo un equipo de gente con quien trabajó, con quien desarrolló un proyecto, que luego fueron avanzándolo de otra manera, pero nadie ha llegado a ser una estrella de los negocios, ni de nada más, siendo él solo o ella sola, con sus propias capacidades, sino que se desarrolla en un entorno con unos equipos de trabajo y con unas personas que te ayudan a llegar adelante, ¿no? Y eso no lo está percibiendo nuestra juventud. Entonces, yo no vivo como Aitor en un entorno, digamos, cooperativo 100%, donde uno pueda desde nacer hasta morirse en una cooperativa, ¿no? A veces literalmente, imagino. Sí, hay posibilidad. Pero sí es cierto que habrá que trabajar mucho y bien en ese sentido, porque es evidente que nuestros jóvenes y nuestras jóvenes no están percibiendo del mundo exterior las señales adecuadas de por dónde va a ir el mundo. O sea, sigue ahora mismo la juventud pensando que esto sigue adelante. Por supuesto, los jóvenes no escuchan al señor Torres, por supuesto, porque si no, bueno, habría depresiones masivas. Pero es evidente, y con esto quiero terminar mi intervención, que tenemos ahí un hándicap muy grande de cómo transmitimos esa idiosincrasia vasca, yo diría esa idiosincrasia vasca de trabajar en equipo,
de emprender proyectos colectivos que sean exitosos, y eso está en contradicción con lo que se percibe a nivel mundial, que es que yo solo me lo guiso y me lo como y yo solo llego al éxito sin necesidad de nada más. Yo igual voy a ser un poco discordante, ¿eh? Yo sí creo que en la juventud hay de todo, como en Motica, y sí creo que hay muchos jóvenes que sí que están en estos parámetros, ¿no? Sí creo que igual muchas veces el acceso a este tipo de, vamos a decir, al mundo cooperativo se hace desde otros ámbitos de la economía social, porque yo sí creo que existe un ámbito de economía social transformadora, y ahí es donde, y yo ahí sí veo mucha juventud, ¿no? Mucha juventud que aspira a otro tipo de mundo, a otro tipo de sociedad, con otros valores que probablemente son los valores que fundacionalmente tiene un mundo cooperativo, pero que ellos, que en muchos ámbitos, pues no ha dicho desvirtuado. Bueno, yo no sé si se ha desvirtuado, pero sí que es verdad que igual en algunos sitios no los ven tan aparentemente, tan fácilmente, pero sí que creo que hay muchísimos jóvenes que están en el mundo yo qué sé, en ámbitos de desarrollo comarcal, en ámbitos educativos, en un montón de ámbitos que hay dentro de la economía social, que están luchando por esos valores, ¿no? Que están trabajando por esos valores y por generar una economía y una sociedad mejor, una economía y una sociedad más humana, y donde la persona, eso de que la persona sea el centro, pasa de ser un eslogan a pasar a ser una realidad. Y sí que creo que hay muchos jóvenes en ese ámbito, sinceramente. Sí, como todo está interrelacionado, ¿no? Efectivamente, hemos hablado antes de los valores de la educación, de la necesidad de educación, de que dentro de la educación pues, ya se está haciendo cosas, pero hay que mejorar en relación con este tipo de formas de producción y de formas de empleo, ¿no? Pero también yo supongo que tendrá, y pues, también es cierto que hay factores pues un poco pesimistas en relación con pues, qué inputs reciben los jóvenes o qué valores y de individualismos o de cooperación. Bueno, también yo creo que la sociedad, los jóvenes cada día tenemos jóvenes más preparados, ¿no? Es decir, yo creo que la sociedad se va especializando, se va preparando. El joven también, lo que pasa que el joven necesita un empleo y desde luego son vasos comunicantes. Serán las cooperativas también las que tengan que hacer su trabajo, y las empresas cooperativas y el movimiento cooperativista el que tendrá que hacerse atractivo, tendrá que poner de moda sus valores, tendrá que atraer a la juventud a su entorno, tendrá que generar más empleo, efectivamente, y en la medida de lo posible lo hace. O sea que yo creo que, por un lado, yo creo que se dice que la juventud actual es la más preparada, y es verdad, porque bueno, hay más medios de estar preparado y de estar formado, y de tener más capacidades y más oportunidades, de estar aquí o de irse al extranjero. O sea que yo creo que es un vaso comunicante que también, independientemente de las reflexiones que se han hecho, que yo creo que son todas acertadas, que también hay que hacer un llamamiento al movimiento cooperativo para que sea atractivo de verdad, para que ilusione y para que haga y para que regenere, para que rejuvenezca sus estructuras, porque sus cuadros y sus mandos y sus liderazgos, ¿no? Yo creo que esos son elementos de referencia que están ahí, que desde luego son los retos de la sociedad, o sea que de las que las cooperativas no son ajenos. Las cooperativas las hacen también suyos, ¿no? Aito. Yo en las reflexiones sobre la juventud siempre la pregunta es ¿dónde está la juventud?, ¿no? Uno va a la estructura de los partidos políticos y le preguntan ¿dónde está la juventud? Uno va a no sé qué acto y ¿dónde está la juventud? Y viene al movimiento cooperativo y le dicen ¿dónde está la juventud? Bueno, pues entre otras cosas, un dato que ayer una profesora investigadora de la Universidad del País Vasco nos transmitió una comparecencia en el Parlamento, ¿no? Y decía que en la comunidad autónoma vasca habían nacido 36.000 niños en 1980 y en, no sé si era 2000 o 2005, 16.000. Para empezar por ahí, como sociedad tenemos un problema demográfico también, y eso es una auténtica bomba de relojería. Y en cuanto a los jóvenes existentes, no a los del futuro, pues yo antes decía que había que hacer una fuerte labor de pedagogía interna. No solamente los jóvenes, pero especialmente en los jóvenes. Incluso aquellos que han mamado en su casa, digamos, en la cocina de su casa, el espíritu del cooperativismo.
Yo creo que alguna vez lo he dicho así más coloquialmente y alguno casi me tira de los pelos o de los pocos pelos que me quedan. Yo dije una vez que yo no sé si el padre Arizmendiarrieta hoy por hoy, en el Mondragón de hoy, podría generar este movimiento, porque muchas veces también las cosas vienen de la necesidad. Entonces, desde luego, es de entre todas las preguntas que se nos han hecho hoy, yo creo que es, si no la más difícil, pues entre las 2 o 3 más difíciles. Por eso queríamos dejarla para el final, porque nos toca pensar sobre todo mirar hacia ese lugar, ¿verdad? Cuando hablamos de cómo se incorpora la juventud, abro paréntesis para dejar un hueco importante a quienes sí sois realmente jóvenes y hemos llevado ahí al extremo de decir que no existe. Por supuesto que existe y por supuesto que están ya aportando de una manera muy clara y muy decidida, con realidades empresariales, con realidades sociales muy interesantes de seguir, pero es entonces cuando miramos que lo vemos. Voy a pedir un tuit realmente, y así para terminar, y un tuit además aprovechando este momento casi de intimidad para que desde aquí hacia allá hagáis vuestra petición, una petición al movimiento cooperativista vasco desde este lado de la mesa, desde el lado de las fuerzas políticas que hoy habéis estado compartiendo vuestra reflexión y vuestro pensamiento sobre qué debe la cooperativa aportar al futuro del país. Ahora, ¿qué le pedís? En formato tuit, necesariamente muy breve para terminar, por favor. ¿Quién arranca? Como he pillado así a contrapelo, pues ahora están dejando pasar el turno. Es la técnica parlamentaria. Bueno, yo diría en formato tweet, más o menos, que pediremos al movimiento cooperativo que mantenga sus principios, sus señas de identidad, pero que perfeccione sus liderazgos y sus normas internas y su transparencia. Estupendo. Muchísimas gracias, Carmelo Barrio. Un poco igual, ¿no? Que sigan siendo fieles a sus valores y que sigan siendo generadores de empleo y de riqueza. Genial. Muchísimas gracias. Recuperando las palabras del catedrático Torres, que recuperen la tensión y el empuje necesarios para superar el modelo capitalista y desarrollar un modelo vasco propio, acompasado a la idiosincrasia vasca del modelo cooperativista. Muchas gracias. Pues que vayan más allá de los fríos números a la hora de dirigirse a la sociedad y que pongan en valor esos valores cooperativos que tanta falta hacen. Muchísimas gracias. Aitor. Que sigan por el camino de sus principios y la adaptación a las realidades. Y lo resumiría en una palabra en euskera: eutsi. Que teníamos un montón de cosas. Eskerrik asko, mila esker benetan egin diguzuen ekarpenarengatik. Goiza intenso eskatu dizuegu lan handiko jardunaldia gaurkoa izatea, eta seguru esaten dizuegu oso aintzat hartuko ditugula hemen esandakoak. Eusko Alderdi Jeltzalearen izenean Aitor Urrutia, Euskal Herria Bilduren izenean Leire Pinedo, elkarrekin aldugu Jose Ramon Becerra, Eusko Alderdi Sozialista Sonia Pérez, Alderdi Popularra Carmelo Barrio, mila esker, mesedez, txalo handi bat egin duten lanarengatik. Eskerrik asko.